el pecado. Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Esta serie, ¿verdad?, de Romanos capítulo 11. Y el día de hoy vamos a llegar hasta el versículo 29 solamente. Vamos a retomar un poco lo que estábamos viendo hace 8 días. ¿Verdad? Es muy importante esta parte de Romanos, y el día de hoy vamos a llegar a un punto realmente que quiero que te lo lleves en tu vida, que te lo lleves en tu corazón, ¿sí? Porque te habla de una identidad como hijo de Dios, te habla de la promesa de Dios en tu vida. Por lo tanto tienes una responsabilidad de vivir esta parte de la Escritura. Versículo 25, veíamos hace 8 días. Hermanos, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. 11:25. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento, dice, en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Veíamos esta parte, ¿verdad? La plenitud de los gentiles. ¿Qué es la plenitud de los gentiles? La parte en la que Dios ha permitido que el hombre le busque por medio de la gracia. ¿Sí? ¿Cuándo comenzó la plenitud de los gentiles? Cuando nació la iglesia. Pero más que nada, antes que la iglesia naciera, tiene que ver con la muerte de Jesucristo, cuando se rompe el velo del templo. Realmente esta parte, cuando se rompe el velo, significa que se estaba terminando un tiempo de ley y se estaba dando acceso total al sacrificio de Cristo en la vida del ser humano. Entonces, cuando tú y yo vemos esta parte, Dios revelando a su Hijo, dándole la importancia suficiente y más que suficiente a la muerte de Jesucristo, llegamos al punto de la gracia. Empieza entonces, a partir de ahí, el tiempo de los gentiles. Ya no está velado este lugar, ya no está velado el lugar santísimo, ya no está cubierto, ya no es solamente para unos cuantos, ya es para todos, acceso a todos. Si antes en el lugar santísimo solamente podía entrar el sacerdote, sumo sacerdote, una vez por año, los sacerdotes no pueden entrar, solo el sumo sacerdote, ¿sí?, era la máxima autoridad en el templo y era la máxima autoridad de Dios en la tierra para el pueblo. Y solamente podía entrar. Pero a partir que Jesucristo muere, se abre este velo y da parte a este periodo que se llama el tiempo de los gentiles. Claro, este tiempo va a terminar. Y hace 8 días comentamos un poco, ¿verdad?, el hecho que terminará en la segunda venida de Jesucristo, ¿sí? Recordemos que tú y yo no esperamos la segunda venida de Jesucristo. Tú y yo esperamos el arrebatamiento de la iglesia. El pueblo judío sí espera la segunda venida de Jesucristo. Ellos sí, nosotros no. Nosotros esperamos el traslado. Dice en el griego, sarpazo, arrebatamiento de la iglesia, en el cual estaremos con nuestro Señor, según lo dice su palabra en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Y dice su palabra que todo Israel será salvo hasta cuando se cumpla esta parte de, ¿verdad?, la plenitud de los gentiles. Entonces Cristo vendrá en su segunda venida, y cuando venga en su segunda venida se cumple el tiempo de los gentiles. Hasta ahí dice su palabra que todo Israel, a partir de ahí todo Israel será salvo. ¿Sí? ¿Por qué? Dice que en parte Israel tiene endurecimiento, en parte.
pero en parte Israel ha conocido la gracia de Jesucristo. ¿Cuándo Israel se va a dar cuenta totalmente que el Mesías, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, el bendito Salvador, fue aquel que murió en la cruz hasta la segunda venida de Cristo? Y dice la profecía, versículo 26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito en el libro de Ezequiel: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob, o sea, de Israel, la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que, en cuanto al Evangelio, los de Israel son enemigos por causa de vosotros, decía Pablo. Pero en cuanto a la elección, habla de una elección, dice, son amados por causa de los padres. En pocas palabras, el pueblo de Israel, ¿verdad?, es enemigo del gentil por el Evangelio, ya que el judío no recibe la promesa de Dios, el gentil sí. Entonces, como el judío no entiende, no ha recibido esa parte de la gracia de Jesucristo, pero el gentil sí, el gentil es considerado enemigo del judío. ¿Por qué? Y tú lo ves, tú puedes hablar con judíos. Un judío no se casa con cualquier persona, se tiene que casar forzosamente con un judío, ¿verdad? Y hay situaciones en las que hay grupos de judíos que prefieren salvarle la vida a un perro que salvarle la vida a un gentil, porque nosotros somos peor que eso para ellos. Por eso dice Pablo, y Pablo se los advierte en el versículo 25, no quiero, dice, que al reconocer este misterio sean arrogantes, porque en parte el pueblo judío es arrogante. En cuanto a los gentiles, ¿quién es el gentil? Tú y yo, por no tener sangre judía. Vaya, si de por sí se dice, ¿no?, que los de la realeza tienen sangre azul. No, para el judío no. Para el judío tiene sangre normal. Los elegidos por los que corre la sangre real es por nosotros, dicen ellos, por el judío. Dice su palabra. Así que, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Sí, porque ellos no recibieron, pero tú y yo sí. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, son enemigos por el Evangelio. ¿Cuál es la causa de división entre el judío y el gentil? El Evangelio. Pero hay algo que a ellos los une a Dios. Hay algo que Dios respalda, y esto es por amor a Abraham, por amor a Isaac, por amor a Jacob, por amor a Moisés, por amor a David. Por ellos, dice su palabra, son amados. El pueblo es amado y son elegidos, porque el pueblo de Israel, tú te acuerdas, ¿verdad?, cuando leímos Génesis capítulo 12 y Génesis capítulo 15, el pueblo no eligió a Dios, Dios eligió, y nos habla de una elección. Dios eligió a ese pueblo. ¿Por qué? No lo sé, pero Dios los eligió. Y la ciudad de Jerusalén, la ciudad de Dios, la ciudad de David, ¿verdad?, la ciudad santa, tiene un propósito desde el Antiguo Testamento, desde el mundo antiguo hasta el día de hoy. No hay ciudad más famosa, no hay ciudad más importante en todo el planeta que la ciudad de Jerusalén. La ciudad más importante en todo el mundo se llama Jerusalén. No lo es el Cairo,
No lo es Nueva York, no lo es París, no lo es Londres, no lo es San Petersburgo, no lo es Moscú, no es Tokio, no es Sydney. No es la Ciudad de México, no es el Estado de México, no es Naucalpan, ¿verdad? No es Dallas, no son Los Ángeles. La ciudad más importante del planeta se llama Jerusalén. No hay ciudad que tenga más historia en todo el mundo que Jerusalén. Ha sufrido 16 guerras en toda su vida. Ha sufrido saqueos. Pero decía el gran Alejandro el Grande, Alejandro Magno, el gran conquistador griego, en sus tiempos dijo: el que no logra conquistar Jerusalén no ha conquistado nada. Fíjate la importancia que tiene Jerusalén y el pueblo de Israel en la historia. Dice su palabra. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de nosotros, pero en cuanto a la elección son amados. En cuanto a la elección son amados. Dios los ama porque amó primero a Abraham, a Isaac y a Jacob, y Dios le dijo a Abraham: bendito serás tú y tu descendencia entre las naciones. Ahí está el propósito de Dios. ¿Te acuerdas cuando empezamos a leer Romanos capítulo 9? Hablamos de dos pactos. Hablamos de un pacto unilateral y hablamos de un pacto bilateral. ¿Qué es un pacto bilateral? Cuando hay dos partes, ¿verdad?, que van a influir para que se amarre un trato. Y un pacto unilateral tiene que ver con que una sola parte toma la decisión sobre la otra parte. Y en este caso Dios hizo un pacto unilateral con el pueblo de Israel. ¿Qué tuvo que hacer el pueblo? Nada. La promesa viene de Dios hacia su pueblo, hacia su nación. Por eso es bien importante que nosotros demos el debido respeto a la nación judía, al pueblo de Dios. Porque sí, son enemigos en cuanto al evangelio, pero son amados de Dios. Tú cuando te encuentras a un judío, bendícelo. Porque no porque te diga de cosas, no porque piense diferente a ti, quiere decir que Dios no lo ama. Dios lo ama, es amado. ¿Por qué? Porque dice su palabra: por la elección, por causa de los padres. Padres, tú te acuerdas lo que leímos un poquito antes, ¿verdad? El olivo, las ramas, ¿verdad? La raíz. Los padres, Abraham, Isaac y Jacob. Pero vamos al versículo 29. Y esta parte es para judíos y para hijos de Dios, para cristianos gentiles, cristianos judíos, judíos no cristianos. Esta parte es para todos nosotros, porque aquí no es de nacionalidad, aquí te habla de un propósito perfecto de Dios. ¿Qué dice el versículo 29? Porque, y si lo puedes subrayar, llévatelo, llévatelo en tu vida y en tu corazón. Dice ahí: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Porque irrevocables. Ándale, Dios no se equivoca. La vida de los seres humanos no está a una parte del azar. La vida del ser humano no está ligada a la decisión de cada uno de nosotros. Toda nuestra vida está ligada a una predestinación, a una elección de Dios. Toda nuestra vida, por lo que pasamos, bueno, malo, todo está ligado a un propósito de Dios. No podemos nosotros pensar
que hay partes de nuestra vida que se le fueron de las manos de Dios. No podemos pensar eso. Y si lo piensas, sácalo de tu cabeza. Dios es más que perfecto. La perfección de Dios el hombre no la va a entender jamás. No trates de entenderla, no la vas a entender. Solamente acéptala en tu vida. Acepta en tu vida que Dios es perfecto y vive bajo su voluntad, porque dice que los dones y el llamado ya no tienen vuelta atrás. Todo lo que Dios te ha dado, todo lo que Dios ha puesto en tu vida, es un propósito perfecto de Dios que Dios no se va a arrepentir. ¿Por qué? Porque dice que son irrevocables. ¿Qué te ha dado Dios? ¿Te ha dado fuerza? ¿Te ha dado algún talento? ¿Te ha dado alguna virtud? ¿Te ha dado algún don? Que hay que entender una cosa: las virtudes no es lo mismo que los dones. Muchas veces decimos, bueno, es que yo tengo el don de tocar la guitarra. Eso no es un don, eso es una virtud. Y muchas veces también confundimos una parte de ministerios. Tocar un instrumento no es un ministerio. Predicar no es un ministerio. Dirigir no es un ministerio. Esos son trabajos. La palabra de Dios solamente nos habla de 5 ministerios, y muchos podrán estar de acuerdo a su doctrina, de acuerdo o no, pero la palabra del Señor nos habla de 5 ministerios, que es apostolado, ¿sí?, profeta, maestro, pastor y evangelista. Esos son los ministerios que Dios marca. Los demás son trabajos. Los dones los habla claramente su palabra cuáles son los dones. Y quiero que me acompañes a 1 Corintios capítulo 14. 12, perdón. 1 Corintios capítulo 12 te habla de los dones. Estos son dones reconocidos bíblicamente. Que si cantas bonito, que si tocas bonito, que si predicas bonito, esos son virtudes. Dice la palabra del Señor, 1 Corintios capítulo 12, versículo del 1 en adelante. Ya todos lo tienen. Dice su palabra: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, ojo, no has dejado de ser gentil. ¿A qué se está refiriendo la Biblia? Esta palabra de gentil significa que cuando no habías conocido de el amor y la misericordia de Dios. En pocas palabras, cuando no eras cristiano, porque tú y yo somos gentiles, ¿verdad? Cristianos, hijos de Dios. Por eso Pablo separa en Romanos al judío y al gentil. No, tú eres gentil, yo soy gentil, pero somos hijos de Dios. Esta palabra de gentil se está refiriendo a los que no son cristianos o no eran cristianos. En pocas palabras, ¿sabéis que cuando no eras cristiano, cuando eras bien paganote, ¿verdad? Dice, se os extraviaba llevándonos como se lleva a los ídolos mudos. Cuando pasan por tu casa, ¿verdad?, con tambores y tanta cosa, y ahí lo traen al amigo, ¿verdad? Y ta 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 ta. Así como lo llevan, así como cuando tú llevabas a tu santo niño de Atocha de un lugar para otro, y para conseguir novio las hermanas hasta lo volteaban de cabeza al San Antonio, ¿no? ¿Y cómo lo hacían, no? Dice su palabra, así éramos nosotros, como se llaman los ídolos. Sigue diciendo: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede llamar maldito a Jesús. ¿Sí? Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Esta parte la vamos a ver
con calma cuando lleguemos a Corintios. No nos vamos a adentrar en esto. Lo que sigue. Ahora bien, hay diversidad de dones. Ojo, mucho ojo en esto. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. En pocas palabras, los dones los da el Espíritu Santo. Los ministerios los da Jesús. El Espíritu Santo te va a dar dones, pero el Señor Jesús te va a dar ministerios. Sí. Sigue diciendo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, ¿qué hace Dios? Todas las cosas, en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada. No te lo sacaste de la manga, ¿verdad? Hay iglesias donde les enseñan a hablar en lenguas. Es bien bonito, porque si aprendes a hablar en lenguas, aprendes a hablar en inglés. ¿Quién sabe qué dijo? Tú sabías que hay una canción, y tú la debes de conocer, de un cantante secular que se llama Arrabababase. ¿Sí la has oído? ¿No la han oído? Dios los perdone. Bueno, resulta que esa canción que la canta este cantante Rayleigh, llegando a su casa todos al YouTube, ¿no? A ver, bueno, la escuchas, qué bonita canción. ¿Y qué quiere decir eso? Iba pasando por una iglesia y escuchó a alguien orando en lenguas, y también para su guitarra, qué bonito, ¿no? No, Dios es el que da los dones. No los tienes que ir a aprender a una academia. No los tienes que ir a aprender a un instituto. Dios te los da. Dice su palabra. Y hay diversidad de operaciones, versículo 6. Pero Dios, que hace todas las cosas, en todos es el mismo, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. ¡Qué gran ignorancia! ¡Qué gran ignorancia! Y perdón por los que los ven en YouTube, ¿verdad? ¡Qué gran ignorancia es decir lo siguiente! Que el bautismo en el Espíritu Santo es hablar en lenguas. Es la peor de las ignorancias. ¿Por qué? Porque eso no dice la Biblia. Dice su palabra estrictamente, versículo 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. 7. Pero a cada uno les dará la manifestación del Espíritu para provecho. Nunca los dones van a ser para cosas que no convienen. Siempre los dones van a ser para provecho. ¿Para provecho de quién? Del que está elegido por Dios. Sí. Los dones son para provecho. Los dones son para provecho. La manifestación del Espíritu Santo no es solamente hablar en lenguas. ¿Qué dice su palabra? Versículo 8. ¿Traes pluma? Velo subrayando. Porque a este es dada por el Espíritu, subraya, palabra de sabiduría. Ese es el primer don, palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. No vamos a ponernos a ver cada uno de los dones, no. Cuando lleguemos a Corintios, lo veremos, ¿verdad? Sigue diciendo, 9, a otro, fe, por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. No es lo mismo las sanidades que hacer milagros, son dos cosas diferentes. A otro, profecía. Ojo, ahorita ya no hay profetas, hay gente que tiene don de profecía, que es muy diferente, porque ahí nos encontramos al profeta, ¿verdad?
No sabía, vamos, llegó el profeta. ¿Y qué te dijo? Ya ni me acuerdo, pero oró por mí. Y me dijo, el Señor me está hablando que en este momento... No. Ya no hay profetas, hay gente con don de profecía. Los profetas son los que vienen en la Biblia solamente. No hay más. El que te diga que es profeta, ni lo invites a tu casa. Dale un cachetadón y vete de ahí. Y si voy, hermano, allá no. Sigue diciendo, versículo 10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas. O sea que no solamente el hablar en lenguas es la manifestación del Espíritu, sino aquel que sabe dar un consejo y con ese consejo te levanta. Ese es un don de Dios. Eso es una manifestación del Espíritu Santo, ¿verdad? Sigue diciendo, versículo 10, en la última parte, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular. Sí, dice, como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Lo que veíamos hace 8 días cuando tomábamos la cena del Señor. Discernir el cuerpo de Cristo. ¿Qué es discernir el cuerpo de Cristo? Precisamente esto. ¿Quién compone el cuerpo de Cristo? La iglesia. Entonces tenemos que ver por la iglesia, dice su palabra, ¿verdad? Bueno, volvemos a Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones. Ándale. Irrevocables son los dones. ¿Qué quiere decir? Mucho cuidado con esta parte. Espero que hoy entendamos algo bien importante. Dios da los dones por medio del Espíritu Santo a quien Él quiere. Ojo, eso grábatelo y quédatelo en tu corazón bien definido. A quien Él quiere, no a quien tú quieras, no a quien tú quieras, no a quien te caiga bien, no a quien te caiga mal. A ese no, ¿verdad? Me cae mal, ojalá Dios no le dé nada. No, Dios da los dones conforme Él quiere, a quien Él quiere, lo que Él quiere. ¿De qué nos habla eso? De una soberanía total de Dios sobre el ser humano. Sobre el ser humano. Dios da a quien Él quiere. Pero esto nos lleva a otra parte muy importante. Dice que son para provecho. ¿Cuántos han oído de campañas de sanidades y milagros? Todos, ¿no? ¿Y cuántos hemos ido? Yo no. Ustedes, amén, ¿no? Córreles que va a estar el apóstol, hermano, profeta Juan sin miedo, ¿verdad? Y trae un don poderoso en el Señor de milagros. Ándale, y ahí vas. ¿No? Ay, es que me duele aquí. Y cuando ahora se te va. Y ahí pasan todos, ¿no? Ay, es que el Señor me tocó. A su nombre, gloria. ¿Quién lo hizo? Jesús. Ah, muy bien. Pero, oiga, hermano, es que queremos que vaya allá a mi iglesia. Claro que sí, hermano, son 100,000 pesos. Bueno, con lo del Buen Fin hay descuento, ¿no? Con lo del Buen Fin se quedan 30,000 pesos. En serio.
Ándale. Y llega el hermano, ¿no? Porque la iglesia, esta no, otra, ¿verdad? Le dio sus 30,000 pesos, ¿no? Y vino el hermano. ¿Y qué crees? Que hubo sanidades. Sí, sí las hubo. ¿A poco sí? Ah, ¿y de dónde salió el poder? Tampoco, ¿no? ¿Y de dónde salió el poder de esa persona? Muchos dicen, es que ese poder es del diablo. No es cierto. Ese poder es de Dios. Mateo capítulo 7, versículo 21. Ese es mi himno nacional, ¿no? Mateo 7, 21. Y vas a entender muchas cosas. ¿Qué dice ahí? No todo el que me dice que entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? Muy bien, ¿dónde está Dios? En el cielo y en todo lugar. ¿Y qué debemos hacer? La voluntad del que está en el cielo. ¿Sale? 22. Muchos, no pocos, muchos me dirán aquel día. ¿Qué le dirán? Señor, Señor. Y se lo van a echar en cara, ¿no? ¿Qué le van a echar en cara? ¿No profetizamos en tu nombre? Y este amigo, ¿cómo por qué no? ¿Qué hizo esta persona? Profetizó. ¿En nombre de quién? De Jesús, ¿verdad? Sigue diciendo. Y en tu nombre echamos fuera demonios. ¡Jule! ¿Qué poder tenía este amigo, no? En el nombre de Jesucristo, sale de ese cuerpo demonio cochino. Sale. Y ahora, ese hermano tiene una unción tremenda. ¿Por qué? Pues ya viste, no le dio miedo. Fue y nada más le dijo en el nombre de Jesucristo. Y el pobre demonio hasta se asustó. Una de dos, o se escondió o se salió. Bueno, aquí dice que salió, ¿no? ¿Qué sigue diciendo? Y en tu nombre hicimos muchos ¿qué? Ándale. O sea que se la sabía, ¿no? ¿Y lo hacía en el nombre de quién? De Jesús. No eran los santeros de ahí de Catemaco, ¿verdad? No era Walter Mercado. No. Hacían milagros en el nombre de Jesús. Sacaban demonios en el nombre de Jesús, ¿verdad? O sea que si tú ves a alguien hacer eso, ¿qué piensas de él? ¡Wow! Hasta te lavas las manos para saludarlo, ¿no? ¡Ay, este hermano es santo! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Este hermano tiene la unción. ¿Sí? 23, ¿qué está diciendo? Y entonces les declararé. ¿Qué les va a decir el Señor? Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, ¿qué pasó con estos amigos? ¿Verdad? Hacían milagros, sacaban demonios, ¿verdad? Sanaban a personas,
en el nombre de Jesús, levántate de esa silla. Y se levantaba. En el nombre de Jesús, que resucite a aquella persona. Y resucitaba. En el nombre de Jesús. Porque es en mi nombre lo hacían, ¿verdad? Y yo les declararé ese día: no los conozco. Apártense de mí. Y esa palabra de apartar es me das asco. En el griego, esa palabra apartaos es quítate, me das asco. Hacedores de maldad. Entonces, ¿es malo hacer esto? ¿No es malo hacer esto? ¿A qué se está refiriendo entonces la palabra de Dios cuando nos dice en Romanos 11:29? Porque el llamamiento y los dones son irrevocables. Y ya vimos los dones, ¿verdad? ¿Dones de qué? De sanidades. Esta gente hacía milagros. Dones de milagros. Entonces, ¿cómo entendemos esta parte? Solo la podemos entender de una forma. Dios, si tú te acuerdas, dice en Corintios capítulo 12 que Él da a quien Él quiere. Dios puede darle un don a una persona que no es salva. ¿Por qué? Porque Él así lo quiere. Sí. Dios puede darle un don a aquella persona que no es salva, para que esa persona tenga el poder de Dios y por medio de ese poder pueda hacer milagros. ¿A quién? A los que Dios tiene destinados para que sea ese milagro. Si alguien ora por ti y tú sanas, la gloria se la tienes que dar a Dios, no a la persona, porque probablemente esa persona no es salva. Pero nosotros, ¿verdad? O muchas iglesias se van muchas veces con ¿qué? Hace milagros, tiene el don de Dios, esta persona está muy bien delante de Dios. No es cierto. El hacer un milagro, que tú tengas un don en tu vida, no te garantiza la salvación. Que tú tengas dones en tu vida no te garantiza que tú seas salvo. Lo único que a ti te va a garantizar la salvación es el hecho que tú recibiste a Cristo en tu corazón y perteneces al cuerpo de Cristo. ¿Te acuerdas cuando vimos el bautismo en Cristo? Es el único bautismo que salva. El bautismo en el Espíritu Santo, que son los dones, no salva. Pero ¿por qué Dios permitió que alguien que no iba a ser salvo tuviera dones? Porque así lo quiere Él. Y tú puedes regresar un poquito a Romanos capítulo 9, que el Señor habla un poco de la elección, no un poco, bastante de la elección, ¿verdad? Romanos 9:15. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me complaceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, ¿quién era Faraón? Un emperador pagano. Sí, sí te acuerdas de eso, ¿no? Los faraones eran esos, emperadores muy poderosos. Los faraones tenían un estatus en la sociedad de dioses, cosa que los emperadores romanos quisieron adoptar. ¿En base a qué? Si los faraones eran catalogados dioses, nosotros, ¿por qué no? Bueno, los faraones eran eso, hombres que se proclamaban dioses en la tierra. Y tú puedes ver las pirámides de Egipto, y cada pirámide que está en Egipto tiene un simbolismo dedicados a un faraón, que eran considerados dioses.
Y dice su palabra, versículo 17, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado. ¿Quién lo levantó? Dios. ¿Quién pone reyes y quién quita reyes? Dios. Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Ándale. ¿Y qué hizo Dios con Nabucodonosor, rey de Babilonia? ¿Y qué hizo Dios con Ciro, rey de Persia? Un rey pagano, Dios lo llama mi pastor. A un rey pagano. Lo que no hizo ni con David, ni con Salomón, ni con Abraham, ni con Isaac, ni con Elías, ni con Eliseo, ni con Isaías, ni con Juan, ni con Mateo, ni con Pedro, lo hizo con un rey pagano, con Ciro, llamándole mi pastor. No te garantiza nada ni a mí tener dones, pero son irrevocables, dice su palabra. Los dones están ahí. El poder de Dios se va a manifestar en quien Él quiera que se manifieste. El poder de Dios se va a manifestar en quien Él quiera. Dios se puede manifestar en un pagano para que te hable, ¿verdad? No haces caso a las predicaciones y va viviendo un pagano y te habla y entendiste. Ay, sí es cierto, tengo que regresar a la iglesia. ¿Quién te predicó? Mi vecino. ¿Y qué si tu vecino es un borrachito, verdad? Dios lo usó. Porque Dios usa a quien Él quiere, como Él quiere. No podemos decir nada. Irrevocables son. Si alguien anda mal delante de Dios y Dios decidió darle un don, Dios no se lo va a quitar. Eso debemos de entenderlo. Muchas veces nuestra mentalidad es, ¿pero por qué Dios le da algo a alguien si anda mal delante de Dios? No es por merecimientos humanos, es por la voluntad, el propósito y la soberanía de Dios en cada persona. Por eso Dios nos permite conocer esta parte para que dejemos de poner la mirada en la gente. Es que el hermano hace milagros, es que el hermano tiene el don de esto, déjalo tú a tu vida. Tú dedícate a seguir a Jesucristo, dedícate a estar delante humillado de Dios. Porque si no lo hacemos, nuestra mentalidad siempre se va a ir a la idolatría, ¿no? Hay cantantes que los idolatran, hay predicadores que los idolatran, hay misioneros que los idolatran, ¿verdad? Los tratan como dioses, ¿verdad? La palabra del Señor nos enseña que Jesús decía, somos inútiles aún cuando hemos hecho lo que debíamos de hacer. ¡Ándale! Somos inútiles. ¿Cuándo han presentado al pastor en algún lugar como, a ver, pónganse de pie, recibamos al inútil? No, ¿verdad? Al pastor con un doctorado en teología, ha visitado quién sabe cuántos lugares, ha hecho tantos milagros, ¿verdad? Estudió una maestría no sé dónde, ¿no? Así se presenta, ¿verdad? A ver, recibamos al inútil, como decía aquella, ¿no? Te estoy hablando. No, debemos nosotros de ser mesurados en la forma que seguimos al Señor Jesús, poniendo la mirada en Él, porque los dones son irrevocables y el llamamiento también. Tú eres hijo de Dios, qué bueno, tienes un llamado, no hay quien te lo quite. Por esa razón y por muchas más, la salvación no se pierde.
¿Por qué? Porque tienes un llamado y tu llamado es irrevocable. Si tienes un llamado, aunque no tengas dones, no todo el hijo de Dios va a tener dones. Eso sí debes de tenerlo bien claro. No todos los hijos de Dios tienen dones, no todos. Y si los tienes, no te alegres por tener un don. Oh, el Señor Jesucristo decía, cuando llegaban y le decía: Señor, nos dispararon 20 quesadillas y no pagamos nada. Convertimos el agua en tepache y luego de tepache en vino. Y hicimos tantos milagros. Yo solito, Señor, saqué 20 demonios. Ah, sí, yo solito los hice correr. ¿A poco sí? Atrás de mí, pero los hice correr. ¿No? Órale. ¿Y qué les decía el Señor? No se alegren de eso. Alégrense que su nombre, y muchos lo leen mal, por eso es que viven mal. Nunca dicen, alégrense que su nombre esté escrito. No. Está escrito, que es muy diferente. No es lo mismo que esté, porque eso es una probabilidad. Alégrense que su nombre está escrito en el libro de la vida. Ah, el llamamiento no se quita. Qué importante es entonces entender que los dones son para provecho, pero no te salvan. El llamado de Dios sí te salva, porque eres hijo de Dios y no hay quien te lo quite. No hay quien te mueva de eso. No hay quien diga: a ver, tú me caes gordo, a mí se me hace que tú ya no eres salvo. No, dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 15: así como no es la voluntad del pastor que una oveja se pierda, así no es la voluntad de mi Padre que ninguno de estos pequeñitos se pierda. No es su voluntad. No es su voluntad. No es su voluntad. Muchos a mí me han dicho en cuestiones teológicas: ¿se borra o no se borra el nombre del libro de la vida? Porque dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 12 que el que venciere heredará todas las cosas y no borraré su nombre del libro de la vida. Ahí está, hermano. Quiere decir que se puede borrar. No sé si se borra o no. Para el punto bíblico que yo veo en la palabra de Dios, el nombre de la vida no se borra, pero hay quien dice que sí. No vamos a entrar en discusión si se borra o no. Lo importante es que no es la voluntad de Dios que tu nombre se borre. Eso es lo importante. No es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el llamado es irrevocable. ¿Ves por qué la salvación no se pierde? Dios no está al azar. Te portas bien, te doy la salvación. Y si te alejas, pues te la quito. Y si te vuelves a acercar, pues te la doy. ¿Verdad? Y si me alejo, pues te la quito. A ver, vamos a ver qué tal se porta. Ya el último decido si lo saco, ¿no? Por eso es bien importante Romanos 8. Porque a los que antes Él conoció, también llamó. Y a los que llamó, también predestinó. Y a los que predestinó, también justificó. Y a los que justificó, también glorificó. ¡Óndale! El llamamiento no se quita. Si tú eres hijo de Dios, así naciste y así te mueres. ¿Verdad? Decíamos hace 15 días. ¿Desde cuándo eres hijo de Dios? ¿Desde que naciste? ¿Desde que te predicaron? ¿O desde que recibiste? ¿Desde antes de qué? De la fundación del mundo. Probablemente ahorita hay algún ratero que ande por ahí que es hijo de Dios. No sabe ni tú ni yo, ¿verdad? No sabe. Capaz que en 5 años lo ves en la iglesia. ¿El ratero? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque ese es el propósito de Dios.
Si tú retrocedes, bueno, no nos vamos a acordar porque ya dijimos que lo pasado, pasado. ¿No? No es canción. Ah, sí lo dije. ¿Verdad? Pero tocamos el 31 un tema. ¿Qué sería de mí, verdad? Si no me hubieras alcanzado. Pero también tocamos el tema. ¿Qué sería de mí? Sí, yo te busco más. Oh, eres hijo de Dios, pero eso también conlleva una responsabilidad como hijo de Dios. En tu vida, en tu familia, en tu trabajo que Dios te ha dado, adentro y afuera de lo que llamamos templo. Entonces tenemos que estar contentos. ¿Por qué? Porque no es la voluntad de Dios que tu nombre se borre del libro de la vida. Porque te llamó y dice su palabra que irrevocable es su llamamiento. A quien Él ya escribió, quien Él ya llamó, no se quita. Ahí está. Considérate salvo por gracia, no por merecimientos, por gracia delante de Dios. Amén. Tarea, igual. ¿Sí haces su tarea? ¿Sí o no? ¿Sí? Ay, a ver que ya acabó de leer todo el 11. Ah, ¿verdad? No hacen su tarea, ¿verdad? Es que no le entiendo. Ahora Dios, si le vas a entender. Tarea hasta el versículo 36. Romanos 11:36. Léelo. No léelo, léelo. Y Dios te hablará. Dios tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros. Damos gracias al Señor. Digno es el Cordero de